Y bueno, continuamos con esta tremenda partida que tiene que ver con la vida sí, la vida no, la ley del aborto, y tenemos la suerte de tenerla a Cristina Fiore, senadora por Salta del Partido Renovador. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Miguel Sorraquín te saluda. Hola, ¿qué tal, Miguel? Un gusto, buenas tardes. A ver, un momento que no está escuchándose bien. Escucho, pero por afuera. ¿Me escuchás, Cristina? Sí, perfectamente. A ver, para un Sí, segundo. escucho perfecto. ¿Ahora me escuchás? Sí, perfecto. Ahora sí se escucha. Ahí estamos. Bueno, ¿cómo ves vos esta fase final de la discusión por el tema de la vida sí, la vida no? ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que en este último tiempo y sobre todo a raíz de escuchar a los diversos expositores, se ha fortalecido mucho más la parte de quienes estamos en contra de este proyecto de ley. No solamente porque se considera, digamos, que la vida comienza a partir de la concepción, esto lo dice la ciencia, esto lo dice también los pilares fundamentales jurídicos sobre los cuales se asienta nuestra Constitución, el Código Civil y demás, sino además creo que fue calando muy hondo en varios senadores el hecho de que este proyecto realmente es muy malo y es muy riesgoso para las mujeres, ¿no? El hecho que una jovencita de 14, 15 años pueda quedar embarazada del novio e ir a realizarse un aborto sin siquiera conocimiento de sus padres, verdaderamente es riesgoso. La espada de Damocles que pesa sobre los médicos, quienes se ven prácticamente compelidos, obligados a la realización del aborto bajo pena de prisión directamente. Me parece que esto, bueno, ha hecho mucho ruido en varios senadores y que, bueno, esto ha generado que se pronuncien más bien a favor del rechazo, ¿no? Cristina, buenas tardes. El Tano Pazman te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien, gracias a Dios. Cristina, se está hablando de 3 senadores cordobeses que, tengo entendido que son cordobeses, que quieren hacer algunas modificaciones a la ley previo al 8 de agosto, ¿sí? Ahora, desde tu punto de vista, ¿en qué modifica? Porque tengo entendido que en vez de 14 semanas tiene que ser 12, bueno, una serie de cosas que, a mi punto de vista, no modifica demasiado. Sí, lo que ocurre es lo siguiente: si nosotros partimos de la base que la vida comienza desde la concepción, claro, para nosotros es inaceptable las 14, las 12 o las 10 semanas. Exacto. ¿Por qué? Porque este proyecto, ¿qué es lo que hace? Primero, a mí me parece importante destacar que nuestro Código Penal contempla el aborto como un delito. No es un derecho, es un delito. Un delito que bajo ciertas circunstancias no va a tener pena. Esas circunstancias son la violación y el peligro de vida de la mujer, de peligro de su vida o de su salud, de salud de la madre. Ahora, este proyecto de ley avanza sobre eso y establece que hasta las 14 semanas la mujer puede definir por sí la vida de su hijo y decidir realizarse un aborto simplemente porque sí. Entonces, si nosotros consideramos que la vida comienza desde la concepción, el plantear que porque sí se pueda terminar, o por la voluntad de una persona se pueda terminar con la vida de otra, que además es sumamente indefensa porque no puede protegerse de ninguna manera, y que quienes debieran protegerlo son en definitiva quienes están atentando contra su vida, es inaceptable las 14 o las 12 semanas. El proyecto de los cordobeses, que hace bajar de 14 semanas a 12, ¿por qué? Porque entre la semana 10 y la semana 12 se puede determinar si el bebito tiene o no tiene síndrome de Down. Entonces, una de las críticas que nosotros hemos hecho es que cuando se ve el derecho comparado, se advierte que en Europa, que tiene una legislación permisiva, digamos, con relación al tema del aborto, han dejado de nacer, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, ha disminuido un 90%
la población de chiquitos con síndrome de Down, y lo mismo pasa en Dinamarca y en otros países donde chiquitos con este síndrome prácticamente no nacen. ¿Por qué? Porque se hacen el test pregestacional, y allí al determinarse que el chiquito tiene este síndrome, muchos deciden directamente abortar. Entonces, para que no pase lo mismo en la Argentina, los cordobeses están bajando de 14 semanas a 12 semanas, y no son tan restrictivos con los médicos. Ellos permiten una mayor objeción de conciencia y permiten la objeción de conciencia institucional, pero en esencia es más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Sobre todo con el riesgo que el diputado puede insistir en la sanción original, con lo cual saldría este proyecto de ley que desde nuestro punto de vista realmente es muy pernicioso, ¿no? Ahora, con respecto al síndrome de Down, ¿en qué tiempo podría hacerse el aborto? ¿En cualquier momento o solamente dentro del mismo periodo? Claro, solamente dentro del mismo periodo, es decir, el análisis se hace entre la semana 10 y la 12. Entonces, como este proyecto permite que la mujer hasta la semana número 14 pueda decidir que aborta porque sí, nada más, entonces ahí está el peligro, y por eso muchos sostienen de que este proyecto es eugenésico, porque bajo no tiene que poner ninguna excusa, no tiene que decir nada. La mujer a la semana 14 dice, bueno, aborto, ¿por qué? Porque quiero abortar. Podríamos estar dejando totalmente desprotegidos a los chiquitos con síndrome de Down, ¿no? Y siguiendo con este tema, Cristina, vamos a suponer que una madre decida, porque está por nacer un bebito con síndrome de Down, en la semana 30 hacerse un aborto. ¿Esta ley lo permite? En principio no. ¿Qué es lo que tendría que hacer la mujer? Se permite fuera de la semana 14 en el caso de violación por una simple declaración jurada, y no se establece ningún límite. Entonces, al no establecerse ningún límite y por una simple declaración, se puede realizar el aborto en esa semana, pero la mujer va a tener que alegar ahí una causa de violación, ¿no? Claro. Y a través de una simple declaración jurada, no se exige realizar una denuncia, nada. Y habría que, desde el Estado, digo yo, empezar a trabajar con todo lo que es el tema, primero adopción, sí. Educación sexual desde ya, ¿no? Creo que lo primero sí. es educación sexual, luego la ley de adopción, y me parece también apoyo psicológico a aquella madre que no quiera tener ese bebé, pero que sí pueda ser madre y darlo en adopción, que además es posible que en el mes 5 o 6 se dé cuenta que hay vida realmente en su seno materno y quiera tener ese bebé, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, con relación a eso, dos cosas. Primero, el proyecto de ley establece un tema de una consejería, pero esa consejería es primero para la mujer que lo solicita, y segundo, la única opción que le da a esa mamá angustiada que está pensando en abortar a su hijo, que debe ser una situación muy delicada. Tremenda. Me parece que nadie llega a tomar esa decisión de una manera livianamente, digamos. Yo creo que son decisiones realmente muy duras, y que deben ser productos también de una aflicción, de una preocupación muy grande. Ahora bien, ¿qué es lo que dice este proyecto de ley? Que la consejería va a funcionar primero en la medida que la mujer lo pida, y segundo lugar, la única opción que le da es la del aborto. Y esto es lo grave, porque por ejemplo, en México, en el Distrito Federal, se permite el aborto y está la consejería, pero cuando la mujer, toda mujer que quiere abortar, sí o sí tiene que pasar por la consejería. Claro. Y en la consejería no solamente le dan la opción del aborto, sino le dicen, mira, que acá podés recibir tal subsidio, está el tema del régimen de adopción, ¿cuál es la causa por la cual estás queriendo abortar? ¿Estás sola, no estás acompañada, tenés un problema económico, no te querés hacer cargo el hijo? O sea, a lo que voy es que le plantean a la mujer una serie de opciones para que ella tenga en cuenta, y el aborto es como que es la última opción. Acá no solamente es la primera opción del aborto, sino que es la única. Si ustedes leen el proyecto de ley,
le dicen en qué consiste el aborto, hasta cuándo puede abortar y después los métodos anticonceptivos. Pero en ningún momento le dicen que puede dar en adopción al hijo, de que existen sistemas de subsidios y demás. Nunca le comentan nada de eso. Esto es gravísimo. Y en segundo lugar, vos señalabas recién la educación sexual. Realmente duele muchísimo ver que en lo que respecta al presupuesto del Ministerio de Educación, se aplica para la educación sexual el 0,01% nada más. Y después salió que con relación al Ministerio de Salud Pública, en el presupuesto del 2018, se ejecutó solamente en la compra de métodos anticonceptivos el 8%. Y el ministro dice, no, bueno, lo que pasa es que hubo una demora en las licitaciones, en las adjudicaciones, el resto está comprado, se va a quedar más adelante. O sea, que ponga la excusa que quiera. Pero lo cierto es que se ejecutó un 8%. Entonces, a lo que voy es que en nuestro país se sancionan leyes que no se cumplen y se pretende adoptar una solución tan extrema cuando no hemos probado con cumplir las leyes que tenemos. Y eso también es doloroso. Es más, el ministro dice, esta es una cuestión de salud pública. Y yo lamento mucho como ciudadana y como legisladora no ver al ministro con las mismas ganas, con las mismas fuerzas, con el mismo entusiasmo para ver, por ejemplo, qué va a hacer con el tema de desnutrición. Se murieron 525 mujeres por desnutrición. Claro. Y no lo vi hablando de eso, ni pidiendo reuniones en el Congreso, ni dando conferencias o pasándonos cuadritos comparativos. 525 personas se murieron por ese tema en el 2016 y no le vi el mismo entusiasmo. Por suicidio 500 y pico, por aborto 31. Es cierto que una muerte, por supuesto que duele. No, me encantaría tener a nuestros funcionarios con el mismo entusiasmo por estas otras cuestiones que llevan muchas más vidas de mujeres, ¿no? Y Cristina, vi un tuit por ahí donde pusiste, sería más respetable que el presidente, que Macri, se saque la careta y diga lo que piensa sobre el aborto. Sí. ¿Qué considerás vos que piensa el presidente Macri sobre el aborto? Porque él se ha dicho abiertamente que está en contra, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el mensaje del gobierno es muy confuso, porque el presidente Macri dice que está a favor de las dos vidas, pero su ministro de Salud Pública es un lobista del tema del aborto. Y el ministro de Salud Pública no es un satélite, es decir, yo creo que los ministerios o los ministros son personas de confianza del presidente que llevan adelante las políticas públicas que quiere el presidente. Es decir, yo dudo que la ministra de Seguridad o el ministro de Economía se manejen de una manera autónoma y que de repente Duhovne diga, bueno, no, en realidad Macri no quería ir al Fondo Monetario Internacional, pero a mí me pareció que esto era lo mejor que teníamos que hacer, así que yo fui y arreglé, y bueno, lo que opina el presidente es a título personal. Yo creo que los ministros lo que hacen es ejecutar las políticas que quiere el presidente. No son autónomos, no hacen lo que quiere o lo que les parece. Y el ministro de Salud Pública vino y dijo que hablaba en nombre del Ministerio de Salud Pública. Bueno, o sea, me imagino que en esto es lo que es muy confuso, y de todos modos sí yo quiero destacar la actitud valiente también de gente de Cambiemos. O sea, Gabriela Michetti me parece que hace un trabajo importantísimo tratando de rescatar el tema de las dos vidas. Hay senadores, el mismo senador Fiat, la senadora Elías de Pérez, la senadora Brigioli Doria, Esteban Bullrich. Que claro, que son todos de ese espacio y que tienen una postura realmente firme y comprometida con la vida, y bueno, y defienden lo que ellos verdaderamente creen. El senador Pinedo, Bullrich, Boyajian, o sea, son varios también los del espacio de Cambiemos que defienden, pero el presidente como tal sí me parece que tiene un discurso por lo menos un poco confuso, porque a mí me cuesta entender que el presidente opine una cosa y que sus ministros hagan otra. La verdad que no comprendo una cosa así, ¿no? Ahora, en el caso de que no salga, sería un gran éxito del presidente, ¿no? Sí, por supuesto. A mí me parece que si este proyecto de ley no sale, primero, bueno, me imagino que el presidente estará feliz porque se supone que esa es su convicción. Y en segundo lugar, me parece que sí, el desafío allí va a ser cumplir lo que dicen las leyes. Es decir, fundamentalmente apuntalar mucho lo que es la educación sexual, lo que es la provisión de métodos anticonceptivos, que creo que esa es una asignatura pendiente en nuestro país
y que a pesar de ser una asignatura pendiente, en los números pasados por el propio ministro, tanto las hospitalizaciones por cuestión de aborto disminuyeron del 2007 ahora en un 20%, y del 2001 al 2016 la muerte por aborto disminuyó un 53%. O sea, si no invirtiendo prácticamente nada en educación sexual y en provisión de métodos anticonceptivos se consiguieron estos logros, imagínense si pusiéramos todas las fichas a estos dos elementos tan importantes, a donde me parece que ahí sí tenemos una asignatura pendiente con la sociedad, ¿no? Está clarísimo. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por el contacto, clarísimo, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes, un placer conversar, ¿eh? Igualmente. Igualmente, Cristina. Hablamos con Cristina Fiore, senadora por Salta por el Partido Renovador.